Era una de esas tardes pegajosas de julio en nuestra Andalucía, el sol como una fragua encendida allá afuera, quemando los campos de olivos hasta donde alcanzaba la vista. El aroma dulzón de los jazmines del patio se mezclaba con el del café olvidado en la cafetera, que ya se había enfriado sobre el mármol de la cocina. Yo, Sofía, 43 años recién cumplidos, estaba recostada en el quicio de la puerta, observando a Mateo, mi marido. Con la parsimonia de un ritual ancestral, afilaba la navaja de campo en una piedra de agua, el sonido metálico y rítmico rompiendo la quietud de la siesta. Mateo es de esos hombres de tierra adentro, ya saben, botas de cuero curtido, una faja ancha ciñéndole la cintura y un bigote espeso que parece proclamar con orgullo sus raíces. Llevábamos 20 años compartiendo techo, sueños y alguna que otra discusión bajo el mismo cielo estrellado de la sierra. Y yo, a veces, todavía me sorprendía pensando cómo alguien que podaba los olivos con tanta maestría, que sentía el latido de la tierra bajo sus pies, no encontraba nunca el sendero exacto para hacerme suspirar de verdad, para encender esa chispa que el tiempo y la rutina habían ido adormeciendo. Mi corazón siempre ha sido generoso, como una sandía madura en verano, jugoso y lleno de promesas. Y mi cuerpo, bueno, digamos que las caminatas al atardecer entre los olivares y algún que otro capricho que me doy en mis escapadas a Sevilla lo mantienen todo en su sitio. Incluso un discreto tratamiento en una clínica de la capital me había devuelto cierta lozanía en el escote, y cuando me miro al espejo, con algún vestido nuevo que realza mis curvas, no puedo evitar sentir una punzada de orgullo. Pero ya se sabe, quien tiene la flor a veces no la huele. Yo me paseaba por la casa con aquellos vestidos ligeros de algodón, de tirantes finos, que el aire del ventilador, ese viejo amigo de los veranos, levantaba juguetonamente, dejando entrever más de lo que una esposa decente debería. Y Mateo, nada. Su mirada se perdía en el almanaque polvoriento colgado en la pared de la cocina, ese con santorales y lunas, como si allí estuvieran escritas las respuestas a los misterios del universo, o al menos, el precio del aceite de oliva de la próxima cosecha. ¿Dónde se te quedó el cariño, Mateo?, le pregunté una tarde, jugando con un mechón de mi pelo, donde ya plateaban algunas canas rebeldes que me negaba a teñir. Él se limpió las manos en los vaqueros remendados, esos que olían a campo y a esfuerzo, y soltó sin mirarme: el cariño es para las coplas, mujer. Aquí lo que hay son faenas y cuentas que pagar. ¡Ay, qué jarro de agua fría! Yo, que siempre fui de alma soñadora, de las que se emocionan con un atardecer o una guitarra bien tocada, me sentía atrapada en esa noria de la vida rural, sin apenas poder escaparme al pueblo a tomar un helado o a charlar con mis amigas para airear el espíritu. Pero algo en mi interior, una voz traviesa y casi olvidada, me susurraba que el destino quizás me reservaba alguna sorpresa. Porque la verdad es que la vida en el campo, aunque parezca monótona, guarda secretos insospechados. Creemos que todo es trabajo, olivos y el murmullo del agua en la alberca, pero entre la calma aparente, las pasiones pueden arder con más fuerza que el sol de agosto. Sentía un vacío, un anhelo de algo más, algo que hiciera que mi corazón volviera a latir con esa alegría despreocupada de la juventud. Y créanme, no era solo el calor sofocante de la campiña lo que me tenía inquieta. Mientras Mateo se iba a revisar el ganado al corral, yo deambulaba por la casa descalza, sintiendo el frescor de las baldosas antiguas bajo mis pies, el crujir familiar de alguna viga de madera. Había días en que me sorprendía a mí misma mirando el horizonte, más allá de los cerros ocres, imaginando cómo sería si la vida me ofreciera una segunda oportunidad para sentir de nuevo ese cosquilleo en el estómago, esa emoción que te roba el aliento. Mal sabía yo que el destino estaba a punto de entreabrir una puerta que ni siquiera sospechaba que existía. Y fue en una de esas tardes, con el sol castigando sin piedad y el zumbido monótono del ventilador como única banda sonora, cuando oí un ruido extraño procedente del cuarto del fondo, el que usábamos de trastero pero que ahora ocupaba temporalmente Javier, el muchacho que nos ayudaba con las labores más pesadas del cortijo. Un crujido diferente, rítmico, casi musical. Pensé en todo: una tubería rota, algún animalillo entre las paredes, incluso en los duendes de los que hablaba la abuela. En todo, menos en lo que estaba a punto de descubrir.
Abrí la puerta sin llamar, con esa confianza de quien se sabe dueña y señora de cada rincón de su casa. Y allí estaba él, Javier. Tendido boca abajo en el catre desvencijado, con una delgada sábana enredada apenas cubriéndole la cintura. Sus ojos, dos carbones asustados, saltaron hacia mí, y sus manos se detuvieron en seco a medio movimiento de algo que, bueno, no necesitaba demasiadas explicaciones. El pequeño ordenador portátil sobre una caja de fruta vuelta del revés mostraba unas imágenes que ninguna cadena de televisión se atrevería a emitir en horario infantil. Imágenes de mujeres en posturas, artísticas, digamos. Mujeres con cuerpos esculturales, con miradas provocadoras y muy poca ropa, o ninguna. Javier, ¿pero qué haces, criatura?, solté, sorprendida, pero con una voz más firme de lo que esperaba. El aire acondicionado portátil que él mismo había instalado en la ventana, un armatoste ruidoso pero eficaz, me helaba la espalda, levantando ligeramente la tela de mi vestido y dejando mi cintura al descubierto por un instante. Él tragó saliva con dificultad, su nuez subiendo y bajando como si hubiera visto a la mismísima Virgen en procesión. Pero mis ojos, curiosos a pesar del susto inicial, ya habían captado la esencia de la escena. ¿Saben ese momento en que sientes una sacudida, una especie de descarga eléctrica, pero al mismo tiempo una curiosidad irrefrenable, casi prohibida? Pues eso. Mi cuerpo pareció despertar de un letargo de años. Esa parte mía, ese jardín interior que creía marchito, comenzó a vibrar como si una nueva primavera hubiera llegado de improviso. Tranquilo, muchacho, dije, cerrando la puerta con el pie, con un movimiento casi felino que ni yo misma sabía que poseía. Mi corazón latía al mismo compás acelerado que las aspas del ventilador de techo del salón. Una voz en mi cabeza, la de la Sofía sensata y esposa fiel, me gritaba que saliera de allí pitando, que Mateo podía aparecer en cualquier momento y se armaría la de San Quintín. Pero otra voz, más profunda y seductora, susurraba: Sofía, la vida es demasiado corta para vivirla con sed. Me volví hacia el pasillo, pero con unas ganas locas de quedarme. Era como si el destino me hubiera lanzado un anzuelo con el cebo más tentador, y yo, tonta de mí, estaba mordiéndolo con todas mis fuerzas. Aquella tarde se estiró como un caramelo caliente, pegajosa y lenta. El eco de la puerta cerrándose tras de mí, el portazo suave que di con el pie, resonaba en mi cabeza más fuerte que cualquier trueno de verano. Volví a mis quehaceres, o al menos lo intenté. Preparé una ensalada para la cena, regué los geranios mustios del porche, pero mi mente era un hervidero. La imagen de Javier, sus ojos asustados, la sábana apenas cubriendo su juventud y ese brillo culpable en la pantalla del portátil. Aquello no era solo la travesura de un muchacho, era un espejo donde, de repente, se reflejaban mis propios anhelos olvidados, mis sequías internas. ¿Acaso no tenía yo también un jardín secreto, descuidado durante años, esperando una mano que lo hiciera florecer de nuevo? La cena fue como tantas otras. Mateo hablaba del precio de los piensos, de la próxima feria de ganado en Ronda, de la necesidad de reparar la cerca del olivar del arroyo. Yo asentía, sonreía vagamente, pero mis pensamientos volaban. Le serví vino, un tinto robusto de la tierra que a él tanto le gustaba. Observé sus manos, grandes y encallecidas por el trabajo, las mismas manos que apenas recordaban el camino de mis caricias. Él, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior, terminó su cena, apuró otra copa de vino y se arrellanó en su sillón orejero frente al televisor, donde un partido de fútbol intrascendente captaba toda su atención. Pronto, el sonido monótono del partido se mezcló con sus primeros ronquidos, profundos y regulares, como el oleaje de un mar lejano. La casa quedó en silencio, rota solo por el canto insistente de los grillos y el susurro del viento entre los cipreses del camino. La luna, una astilla de plata en el cielo oscuro, se colaba por la ventana de la cocina. Me serví un vaso de agua fresca, pero no era sed lo que sentía. Era una inquietud distinta, una mezcla de miedo y una excitación casi adolescente. Me miré las manos. No eran las de una chiquilla, no. Eran manos de mujer,
que habían amasado pan, cuidado heridas y sembrado esperanzas. Y ahora, temblaban ligeramente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué iba a hacer? La Sofía de siempre, la esposa de Mateo, la señora del cortijo, me decía que subiera a mi alcoba, que me metiera en la cama y olvidara las tonterías. Pero otra Sofía, una que apenas reconocía, una Sofía con la piel erizada y el pulso acelerado, me empujaba hacia el pasillo oscuro. Deslicé mis pies descalzos por el suelo frío. Llevaba puesto un camisón de seda fina, uno que había comprado en Sevilla en un arrebato, de un color marfil que contrastaba con mi piel bronceada por el sol del campo. Era tan ligero que apenas sentía su peso, tan delicado que adivinaba cada curva de mi cuerpo, ese cuerpo que llevaba 20 años esperando una mirada que lo viera de verdad. Llegué a la puerta del cuarto de Javier. Estaba entornada. Un hilo de luz se escapaba de debajo, y con él, el sonido de una respiración contenida. Empujé suavemente. Él estaba de espaldas, tumbado en el catre, el brillo de la pantalla de su móvil iluminando su rostro joven, sus rasgos tensos. Parecía estar contando las estrellas del techo desconchado. ¿Qué buscas en las alturas, muchacho?, pregunté en un susurro, mi voz sonando extrañamente calmada, aunque mi corazón parecía un tambor en plena procesión. Dejé que el tirante de mi camisón resbalara un poco por mi hombro, un gesto casi involuntario, o quizás no tanto. El tejido fino no ocultaba la forma de mis pechos, ni la sombra del vello que 20 años de espera habían guardado como un tesoro escondido. Se giró de golpe, como un resorte. Sus ojos oscuros, dos aceitunas brillantes en la penumbra, se abrieron como platos. Doña Sofía, esto es una locura, balbuceó, incorporándose sobre los codos, la sábana resbalando peligrosamente por sus caderas. Me acerqué hasta el borde del catre. Una sonrisa que no sabía que poseía, una sonrisa cargada de secretos y promesas, se dibujó en mis labios. Locura es vivir en esta tierra de sol y pasión y morir de sed, Javier. La vida es corta, cariño mío, más corta que una noche de verano sin estrellas. Él dudó un instante, sus ojos viajando de mi rostro a la curva de mi hombro desnudo, a la insinuación de mis piernas bajo la seda. Luego, con un suspiro que pareció arrancar el peso del mundo de sus jóvenes hombros, se rindió. La sábana cayó por completo, y allí estaba él, joven, fuerte, como un potro salvaje listo para la doma, o quizás, para domar. Yo, que había pasado años viendo a Mateo reparar motores y enderezar hierros, sabía instintivamente cómo hacer girar los engranajes del deseo. Cuando me atrajo hacia él, con esa mezcla de torpeza juvenil y una urgencia arrolladora, sentí un calor que ni el sol de mediodía en la era podría igualar. Sus manos, al principio temblorosas, encontraron mi jardín secreto con una reverencia inesperada, como si temiera marchitar la flor más delicada. Despacio, vaquero, reí en voz baja, guiando su ritmo con la experiencia que dan los años y los anhelos contenidos, como quien enseña los pasos de un baile antiguo y sensual. Hubo un instante de dolor agridulce, fugaz como una estrella errante, que pronto dio paso a una oleada de placer que hizo llover en mis entrañas, como si el desierto más árido se hubiera convertido de repente en un torrente de vida. Era una sensación olvidada, una conexión profunda, como una llave que encuentra por fin su cerradura perfecta después de una larga búsqueda. Cerré los ojos, dejando que 1000 imágenes prohibidas y soñadas danzaran en mi mente, mientras él susurraba mi nombre, Sofía, Sofía, como si fuera una oración, un conjuro. Yo, que creía que iba a enseñarle los secretos del amor maduro, descubrí con un delicioso sobresalto que aún tenía mucho que aprender de la pasión pura, de la entrega sin reservas. El clímax llegó como una tormenta de verano, súbita y arrolladora, dejándome sin aliento, con el corazón desbocado y una risa floja escapándose de mis labios, una risa de liberación. Él, todavía jadeante, me miró con una mezcla de asombro y adoración, como si yo fuera un milagro caído del cielo andaluz. Noté el aroma de su piel joven, un olor a tierra mojada y a hierba fresca, y por un instante, el sabor dulce y salado de la vida misma pareció impregnar el aire denso de la habitación. Me quedé quieta,
escuchando nuestras respiraciones acompasarse, sintiendo el calor de su cuerpo junto al mío, una calidez que iba mucho más allá de la piel. Me deslicé fuera del cuarto de Javier antes de que el primer gallo se atreviera a desafiar la oscuridad. El cielo comenzaba a clarear con tímidos tonos rosados y anaranjados por el este, pintando los contornos de los cerros. Caminé de puntillas por el pasillo, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies desnudos, un contraste agradable con el calor que aún ardía en mi piel y en mis recuerdos. Mi camisón de seda se adhería a mi cuerpo aquí y allá, testigo mudo de la noche anterior. Una mezcla de euforia, culpa y un miedo delicioso me revolvía el estómago. Me sentía como una ladrona que acababa de robar el tesoro más preciado del mundo. En mi alcoba, me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos brillantes, las mejillas sonrosadas y una sonrisa secreta jugueteando en sus labios. Había ojeras, sí, las delatoras sombras de una noche en vela, pero eran ojeras felices, si es que tal cosa existe. Era Sofía, pero una Sofía renovada, como si las aguas de una fuente oculta hubieran lavado el polvo de los años. Decidí ponerme un vestido color coral, uno que hacía tiempo no usaba porque Mateo decía que era demasiado llamativo. Me solté el pelo, dejando que mis ondas, con sus incipientes canas plateadas, cayeran sobre mis hombros. Un toque ligero de carmín en los labios, un perfume floral que casi había olvidado en el fondo del cajón. Quería verme viva, sentirme viva. Bajé a la cocina. El aroma a café recién hecho, esta vez preparado por mí, llenaba el ambiente. Mateo ya estaba allí, sentado a la mesa, con el ceño fruncido y la mirada perdida en su taza. Tenía los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido bien. Buenos días, dije, intentando que mi voz sonara natural, alegre incluso. Él levantó la vista, me escrutó de arriba abajo con una lentitud que me heló la sangre. Sentí como su mirada se detenía un instante de más en el escote del vestido, en el brillo de mis labios. Falta pienso para las gallinas, dijo secamente, sin devolverme el saludo. Y la cancela de la huerta sigue rota. Parece que alguien anduvo por ahí anoche. Mi corazón dio un vuelco. ¿Se refería a un animal, o a otra cosa? No oí nada, respondí, sirviéndole el café, mis manos temblando ligeramente al sostener la cafetera. Evité su mirada. Poco después, apareció Javier. Entró en la cocina con su timidez habitual, pero al cruzar su mirada con la mía, vi un chispazo, un entendimiento cómplice que nos unió en un instante. Sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. Saludó con un «buenos días», casi inaudible y se sentó en el extremo opuesto de la mesa, cogiendo un trozo de pan. La tensión era palpable, al menos para mí. Cada gesto, cada silencio, parecía cargado de significado. Mateo comía en silencio, pero sus ojos iban de uno a otro, inquisidores, como los de un viejo perro de caza que ha olfateado algo inusual en el aire. Yo notaba como el ligero perfume que me había puesto luchaba por imponerse al olor a tierra y a sudor joven que parecía emanar sutilmente de Javier, un aroma que ahora reconocía y que me provocaba un escalofrío secreto. Durante la mañana, mientras yo intentaba ocuparme de mis tareas domésticas con una energía recién descubierta, y Javier se afanaba en el corral bajo la atenta mirada de Mateo, sentía el peso de ese secreto compartido. Era como llevar una joya robada, hermosa y peligrosa a la vez. Cada vez que Mateo se dirigía a Javier, con su voz de capataz, yo contenía la respiración. Y cada vez que Javier me miraba de soslayo, sentía una corriente eléctrica, una mezcla de triunfo y de pánico. A mediodía, mientras me preparaba para salir a recoger unos tomates de la huerta, Mateo se acercó a mí. Estaba apoyado en el marco de la puerta de la cocina, limpiándose las manos en un trapo. Tenía esa expresión indescifrable que tanto me desconcertaba. «El vestido te queda bien», comentó, sin más. Me sorprendió. Hacía años que no me hacía un cumplido. «Gracias», respondí, intentando sonreír. Él asintió lentamente, y luego,
mientras se rascaba su espeso bigote, dejó caer, como quien no quiere la cosa, con la vista fija en un punto lejano del olivar: hay que tener cuidado con lo que se siembra en campo ajeno, Sofía. A veces, hasta el mulo más viejo, sabe distinguir la hierba fresca de su propio corral. Se dio la vuelta y se marchó, dejándome allí, de pie, con el cesto de mimbre temblando en mis manos y el color huyendo de mi rostro. El sol de la mañana, que antes me parecía tan brillante y lleno de promesas, de repente se había vuelto amenazador, y las sombras en la cocina parecían alargarse, cargadas de sospecha y de un futuro incierto. ¿Sabía algo? ¿O era solo una de sus frases hechas, de esas que soltaba sin pensar? El miedo, frío y afilado, se abrió paso entre la excitación de la noche anterior. El juego, al parecer, acababa de volverse mucho más peligroso. Los días que siguieron a la críptica advertencia de Mateo se deslizaron con una lentitud preñada de tensión. El sol de Andalucía seguía implacable, dorando los campos de olivos que se extendían hasta el infinito, pero ahora, cada rayo de luz parecía llevar consigo la amenaza de iluminar mi secreto. Las palabras de Mateo: hasta el mulo más viejo sabe distinguir la hierba fresca de su propio corral, resonaban en mis oídos como un eco constante. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto sospechaba? Me volví observadora, analizando cada gesto suyo, cada inflexión en su voz. Pero él, fiel a su naturaleza reservada y pragmática, se había replegado en su rutina: sus paseos al amanecer por el olivar, la revisión meticulosa del tractor, sus silencios largos durante las comidas y sus noches de fútbol o de sueño pesado en el sillón. No volvió a mencionar nada que se pareciera a una indirecta, pero sus ojos, a veces, se clavaban en mí con una intensidad que me helaba el alma. Paradójicamente, el miedo no me paralizó. Al contrario, encendió en mí una especie de rebeldía, una determinación por aferrarme a esa nueva vida que había despertado en mi interior. Javier y yo aprendimos el lenguaje de las miradas furtivas, de los roces accidentales, que duraban una fracción de segundo más de lo necesario, de las sonrisas cómplices que nos dedicábamos cuando creíamos que nadie observaba. Él se había vuelto más osado, aunque siempre con ese respeto tímido que tanto me atraía. Su juventud, antes una barrera, ahora era un imán. Su presencia era un recordatorio constante de que mi jardín secreto, aquel que creía yermo, estaba ahora en plena floración, regado con la audacia de nuestros encuentros. El cortijo se preparaba para la feria del pueblo cercano, la romería de San Ginés, un evento que revolucionaba nuestra tranquila existencia rural durante unos días. Llegaban parientes lejanos, se contrataban jornaleros extra, y la casa se llenaba de un trajín inusual. Esta nueva efervescencia, lejos de separarnos, nos ofreció un nuevo escenario para nuestro arriesgado juego. Los rincones oscuros y olvidados del cortijo se convirtieron en nuestros refugios. La vieja bodega, con su olor a vino añejo y a madera húmeda, donde las tinajas de barro parecían guardar secretos ancestrales, fue testigo de besos robados y caricias apresuradas. El pajar, con el aroma dulce y picante del heno seco, nos acogió en más de una siesta, mientras el mundo exterior celebraba y reía, ajeno a la tormenta de pasiones que se desataba a pocos metros. Recuerdo el tacto áspero del heno contra mi piel, contrastando con la suavidad de la de Javier, el sabor de su boca mezclado con el polvo dorado que flotaba en el aire. Para la víspera de la romería, decidí estrenar un vestido rojo con volantes, un traje de flamenca que había comprado en un impulso en Sevilla y que nunca me había atrevido a usar. Cuando bajé al patio, donde ya se congregaba gente alrededor de unas mesas improvisadas con tapas y vino, sentí todas las miradas sobre mí. Mateo me observó con una extraña mezcla de sorpresa y algo que no supe descifrar, ¿orgullo quizás? ¿O era la misma sospecha de siempre? Pero fue la mirada de Javier la que busqué, la que me importaba. Sus ojos brillaron con una intensidad que me hizo enrojecer bajo el maquillaje festivo. Más tarde, mientras ayudaba a repartir copas, su mano rozó la mía al coger una bandeja. «Estás deslumbrante, Sofía», susurró, su aliento cálido en mi oído, erizando cada vello de mi nuca. La palabra «doña» había desaparecido de sus labios en la intimidad de nuestros encuentros,
y escuchar mi nombre así, en un susurro cargado de deseo, en medio de tanta gente, fue como beber un sorbo del vino más dulce y peligroso. Aquella noche, la música flamenca llenaba el aire y las risas resonaban por todo el cortijo. Mateo, más sociable de lo habitual por el ambiente festivo y las copas de más, charlaba animadamente con unos primos venidos de la capital. Javier y yo nos movíamos entre los invitados, cómplices silenciosos en un mar de rostros ajenos. En un momento dado, nuestros caminos se cruzaron cerca de la alberca, alejada del bullicio principal. La luna llena se reflejaba en el agua oscura, creando un ambiente mágico y solitario. Sofía, dijo él, su voz apenas audible por encima de la música lejana. Se acercó, y por un instante temí que fuera a besarme allí mismo. Javier, aquí no, es una locura, susurré, aunque mi cuerpo anhelaba su cercanía. Lo sé, respondió, sus ojos fijos en los míos, pero cada día que pasa, esta locura me parece más cuerda que todo lo demás. Antes de que pudiera responder, una sombra se proyectó junto a nosotros. Era Mateo. No dijo nada. Simplemente nos miró, primero a mí, luego a Javier, luego al reflejo tembloroso de la luna en el agua. Una sonrisa indescifrable, casi una mueca, se dibujó en su rostro. Luego, con la misma parsimonia con la que afilaba su navaja, se inclinó, recogió una rosa roja que alguien había dejado caer cerca de la alberca, y me la ofreció. Para la flor más bella del cortijo, dijo, su voz ronca. Aunque algunas flores, es mejor admirarlas en su propio jardín, ¿no crees? Cogí la rosa, mis dedos temblando. El doble sentido de sus palabras era una daga fría en mi pecho. La feria, con sus luces y su alegría, de repente se me antojó un decorado frágil para el drama que estaba a punto de estallar. La rosa roja que Mateo me entregó pesaba en mi mano como una losa de plomo. Sus espinas parecían clavarse en mi palma, un dolor sutil que reflejaba el terror que me atenazaba el pecho. Sus palabras, algunas flores, es mejor admirarlas en su propio jardín, eran una sentencia. Sabía. Lo sabía todo. La alegría de la feria, la música, las risas, todo se desvaneció, reemplazado por un silencio helado que solo yo parecía percibir. Javier, a mi lado, palideció visiblemente, sus ojos jóvenes reflejando una mezcla de desafío y miedo. Mateo nos sostuvo la mirada un instante más, esa sonrisa torcida aún en sus labios, y luego, con una calma aterradora, se dio la vuelta y se mezcló de nuevo con la multitud festiva, como si nada hubiera ocurrido. La noche de la romería se convirtió en una tortura. Cada canción alegre sonaba como una marcha fúnebre, cada fuego artificial que estallaba en el cielo oscuro parecía un presagio. Bailé con Mateo cuando me lo pidió, sintiendo su mano firme en mi cintura, su cuerpo cerca del mío, pero era como bailar con un extraño, un juez implacable. Sus ojos no me abandonaban, y en ellos ya no había sospecha, sino una certeza fría y calculadora. Intenté encontrar a Javier entre la gente, pero parecía haberse esfumado, o quizás era yo quien no se atrevía a buscarlo bajo la mirada vigilante de Mateo. La rosa roja seguía en mi mano, sus pétalos de un escarlata intenso como la sangre, como la pasión que me había consumido y que ahora amenazaba con destruirme. Al día siguiente, el cortijo amaneció con la resaca de la fiesta. Guirnaldas rotas, vasos vacíos y un silencio pesado que contrastaba con el bullicio de la víspera. Mateo se levantó temprano, como siempre. Yo apenas había dormido. Lo encontré en la cocina, tomando su café solo, la mirada fija en la ventana. No hablamos de la noche anterior. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de acusaciones mudas. Javier no apareció para el desayuno. Un nudo de angustia se formó en mi garganta. Javier se ha marchado, dijo Mateo de repente, sin mirarme. Su voz era plana, desprovista de emoción. Le he pagado lo que le correspondía. Dijo que tenía asuntos pendientes en su pueblo. ¿Se ha marchado?, repetí, incrédula. Sentí un vacío helado, la pérdida de algo que apenas había empezado a saborear.
Es lo mejor, continuó Mateo, ahora girándose para enfrentarme. Sus ojos eran dos esquirlas de hielo. Algunas, hierbas adventicias, hay que arrancarlas de raíz antes de que ahoguen la cosecha principal. No pude soportar más su mirada. Salí al patio, buscando aire, buscando una escapatoria que no existía. El sol de la mañana me cegaba. Me senté en el poyo de piedra donde tantas veces había esperado a Mateo, donde tantas veces había soñado con otra vida. La rosa roja de la noche anterior estaba sobre la mesita del patio, olvidada. Sus pétalos habían comenzado a marchitarse por los bordes. Pasaron varios días en una calma tensa, irreal. Mateo actuaba con una normalidad escalofriante. Seguía con sus labores, sus rutinas, pero había una distancia nueva entre nosotros, un abismo de hielo. Ya no había indirectas, ni miradas acusadoras. Solo un vacío cortés, más doloroso que cualquier grito. Yo me sentía como un fantasma en mi propia casa, mi jardín secreto arrasado por una helada prematura. La vitalidad que había sentido, la alegría, se habían convertido en una ceniza amarga en mi boca. Una tarde, una semana después de la romería, Mateo me llamó al despacho, esa habitación sombría llena de libros de cuentas y mapas de la finca que rara vez visitaba. Estaba sentado detrás de su robusto escritorio de roble, con unos papeles extendidos ante él. Sofía, comenzó, su tono formal, como si se dirigiera a una empleada. He estado pensando mucho estos días. En nosotros, en el cortijo, en el futuro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esperaba el golpe final, que me echara, que me pidiera el divorcio, que me humillara. Este cortijo, continuó, señalando los papeles, ha sido de mi familia por generaciones. Es mi vida, mis raíces. Hizo una pausa, y luego me miró directamente. Y también las tuyas, lo han sido. Pero a veces, la tierra se cansa. Necesita un cambio, un nuevo aire para volver a ser fértil. No entendía a dónde quería llegar. He tomado una decisión, dijo, y su voz se endureció ligeramente. He vendido una parte de las tierras del olivar, la más alejada. Con ese dinero, y un préstamo que ya he gestionado, vamos a hacer algunos cambios. Respiré hondo, preparándome para lo peor. Vamos a modernizar la almazara, prosiguió. Y, he pensado que quizás te gustaría redecorar la casa. A tu gusto. Darle un aire nuevo. Me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en sus ojos que no era frialdad. ¿Era un desafío? ¿Una oferta de paz bajo sus propios términos? Y otra cosa, añadió, como si fuera un detalle menor. He contratado a un nuevo encargado, un hombre mayor, con experiencia. Viene con su esposa. Se instalarán en la casita de los Guardeses. Ya no necesitarás preocuparte tanto por la intendencia. Me quedé sin palabras. No era lo que esperaba. No había gritos, ni reproches directos sobre Javier. Solo una reestructuración fría y calculada de nuestras vidas, de mi vida. Me estaba ofreciendo una jaula dorada, quizás, o la oportunidad de reconstruir algo sobre las ruinas, pero bajo su estricta supervisión. La mención de la esposa del nuevo encargado fue como una punzada final, sutil pero clara. Mi papel, incluso como jardinera de mi propio hogar, estaba siendo redefinido. Cogió la rosa marchita que yo había dejado sobre su escritorio esa misma mañana, la única que había traído de la noche de la romería. La observó un momento, sus dedos rozando los pétalos casi secos. Algunas flores son hermosas incluso cuando empiezan a marchitarse, Sofía, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Solo hay que saber cuidarlas, o podarlas a tiempo para que el rosal principal siga fuerte. Levantó la vista hacia mí, y una sonrisa enigmática, la misma que aquella noche junto a la alberca, cruzó su rostro. Tenemos mucho trabajo por delante, mujer. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo.
Pero ¿qué clase de comienzo era aquel? ¿Era una oportunidad, una trampa, o simplemente el preludio de una venganza mucho más sutil y prolongada? Miré por la ventana del despacho. El sol de Andalucía bañaba los campos, pero yo solo sentía el frío de un destino incierto, escrito por una mano que no era la mía. La partida no había terminado, las reglas del juego acababan de cambiar drásticamente, y yo no estaba segura de conocerlas todas. Y en algún lugar, la ausencia de Javier era un fantasma que seguramente tardaría mucho en desvanecerse, si es que alguna vez lo hacía. ¿Y qué secretos guardaba aún Mateo detrás de esa fachada de hombre de campo? La pregunta quedó flotando en el aire, tan densa como el calor del verano que se avecinaba.